Bien, como os ha comentado, soy Viola Muñoz, editora jefe de Ediciones Dédalo. Y es cierto, Olivier y yo no nos conocíamos. De hecho, conocí a Olivier a través de su obra, que es como me gusta conocer a los autores, sin tener la etiqueta delante de cómo es, sino a través de sus escritos. Desde la editorial apostamos muchísimo por los talentos ocultos, por los diamantes en bruto o por aquellos autores que no tienen una salida fácil, porque no son un bestseller de buenas a primeras, pero quiero remarcar que es que nadie lo es hasta que se da a conocer. Apostamos por esas nuevas voces que tienen algo que contarnos. En el caso de Olivier, creo que es muy importante su testimonio. Dentro de la editorial tenemos la colección que nos permite acercar un compromiso social a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es cierto, todos vamos a aprender de nuestros propios errores, no de los errores de los demás, pero a veces nos hundimos, porque bueno, la vida, como dice, fluye, es como el agua, en ocasiones nos estanca, porque tenemos algún castor roedor por ahí que nos hace un estanque, un dique, pero sí que es cierto que si miras cómo fluye la del lado, en ocasiones dices, bueno, pues no voy tan mal, podría ir mejor, pero no voy tan mal. Y en el caso de Olivier creo que es una carrera de obstáculos lo que él ha vivido, pero que ha sabido saltarlos todos, sortearlos muy bien, y que esa voz desde su libro nos va a ayudar a sortear también los nuestros. A pesar de que no estemos en la misma circunstancia que pueda haber estado él, pero sí que es cierto que cuando lo lees, el tema de observar el pensamiento es algo que a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo oí, porque realmente, ¿cómo observas el pensamiento en el día a día que tenemos? No lo observamos, nos dedicamos a saltarlo directamente y corre, que faig tard, corre, que la vida pasa. No, la vida se nos pasa. Tenemos que pararnos, escucharnos, saber qué es lo que sentimos, y en el momento en que nosotros sabemos quiénes somos, en el momento en que nosotros nos queremos, los demás nos van a querer también. Con lo cual, todas esas dependencias emocionales, esos lastres que necesitamos de otras personas, no los vamos a necesitar porque estarán en nosotros. Y creo que ese es el mensaje que quiere transmitir Olivier, espero no haberme equivocado, que lo que intenta es eso. Lo que llevamos dentro es realmente lo importante, somos seres humanos. Bueno, yo después del primer café no lo reconozco, lamento, pero somos seres humanos que tenemos que tendernos la mano, tenemos que escucharnos y tenemos que saber compartir. Hay que permanecer en el hoy, hay que vivir el hoy, sí, pero no vivirlo frenéticamente, sino aprender a valorar las pequeñas cosas, lo que tenemos, que es lo que nos va a dejar seguir caminando. Para la editorial ha sido un placer poder editar el libro de Olivier. Es otra de las pequeñitas joyas que tenemos, con las que nos estamos abriendo paso a codazos dentro del mundo editorial, porque me niego a formar parte de un grupo. Seguiremos siendo independientes, aunque comamos sopas de ajo, da igual. Pero la verdad es que hay libros que merecen la pena sacarlos a la luz, merece la pena ese pequeño esfuerzo. El venir hoy, a pesar de los controladores aéreos y sus muchas pullas, pero aquí estoy, conseguimos llegar, espero poder irme mañana, ya veremos. Pero la verdad es que creo que el libro de Olivier puede, si no transformar vuestras vidas, que tal vez sería pedir demasiado, sí ayudaros a transformar vuestro día a día, porque más de una ocasión veréis que lo que habéis leído en el libro podéis aplicarlo en vuestra vida. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os invito a que leáis el libro, a que lo deis a conocer, ya sabéis, Twitter, Facebook y todas estas cosas que a mí se me da tan mal hacer, y que apoyéis a Olivier, que creo que merece la pena el mensaje que tiene que transmitirnos. Así que muchas gracias y le cedo la palabra.